Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio sistemático expositivo sobre el libro de los Hechos y el tema de hoy es la evidencia de una transformación. Y vamos a tomar el pasaje del libro de los Hechos del capítulo 2, verso 14 al 40. Y dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que la hora es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré removido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que se ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras palabras, muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Amén. Bien, hermano, si bien hemos estado leyendo este pasaje del primer sermón de Pedro y un poquito más, vamos a pasar a lo que es nuestra observación de este sermón. Observemos en el del verso 14 al 20, al verso 20, dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Algo que debemos de notar
que sin duda el Espíritu Santo ya había empezado una obra transformadora en la vida de Pedro. Era evidente que estos 11 eran los que tomaban la iniciativa. Es decir, ahí en ese lugar había 120 personas, 120 seguidores de Jesús, pero los 11, es decir, Pedro junto con los otros 10, se ponen en pie, ¿verdad? Toman la iniciativa, asumen el liderazgo, asumen la responsabilidad y empiezan a hablar. Y podemos observar que Pedro dice poniéndose en pie con los 11. También algo que hay de notar es que Pedro se adelantó a los otros 10 y empieza lo que sería el primer sermón evangelístico. Y observe cómo dice: todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. El primer sermón, hermano, no está hecho en otras lenguas. El primer sermón está en un idioma que es entendible para todos aquellos que estaban. El bautismo del Espíritu Santo, que lo examinábamos el martes pasado, podíamos observar específicamente que simplemente hablaron lenguas en ese momento en que fueron ellos bautizados y hablaban las maravillas de Dios, pero nunca dieron un sermón en lenguas de manera que todos los demás lo pudieran entender. Simplemente fue para llamar la atención de aquellos que estaban lejos y que pudieran observar que realmente Dios estaba haciendo la obra, que Dios estaba en medio. Por eso es que ellos se sorprendían y decían: ¿qué no son estos galileos y hablan en las lenguas en las que hemos nacido? ¿Qué quiere decir esto? Que el sermón que dio Pedro, hermano, lo que estamos observando, lo que vamos a examinar el día de hoy, no fue en lengua, fue en un idioma común, en un idioma que se usaba en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Pedro empieza a hablar, ¿verdad? En el verso 15, ¿verdad? Todos los que habitáis en Jerusalén, ¿verdad? Porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Algo que tenemos que notar también, hermano, es que Pedro cita las Escrituras. Es fundamental que una persona, ¿verdad?, que va a exponer la palabra de Dios, no puede estar basada en suposiciones, en especulaciones o sobre hipótesis, cosas que se puede decir que vienen a la mente del ser humano, pero que no tienen un sustento, que carecen de respaldo bíblico. Siempre que una persona habla o cita las Escrituras o toma algo como verdad, tiene que ser sustentado con las Escrituras. Pedro nos pone el ejemplo, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es decir, les va a empezar a explicar, pero desde un contexto escritural. Y entonces dice, ¿verdad? Mas esto es dicho por el profeta Joel para mantener la veracidad de la exposición de la palabra. Él cita las Escrituras. Bien, entonces, dos de lo contrario, hermano, un error. Esto es siempre esto que nosotros hacemos de citar las Escrituras, hermano, es para evitar los errores que comúnmente se usan o más bien se cometen en este tiempo, como el Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me lo reveló a mí. A eso el apóstol Pedro le llama interpretaciones privadas en el capítulo 2, verso 1 al segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. ¿Por qué? Observe que aquí el mismo Pedro que está dando el sermón está citando al profeta Joel, pero él mismo habla que no podemos hacer uso de una palabra a la ligera. En el segundo de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces tenemos que tener cuidado con esas expresiones de Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló,
porque esas son interpretaciones privadas. Una interpretación exegética es aquella que se da a través de la palabra y no echa abajo ninguna otra exposición o ninguna otra escritura. Bien, en el verso 17 dice, y en los postreros días, está hablando Pedro, citando el profeta Joel, ¿verdad? En los postreros días dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes y verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Bien, esta parte de los postreros días, es decir, los días del Mesías, como lo había profetizado Isaías 2:2, dice, acontecerá en los postreros, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Veamos que veamos que de este acontecimiento, de este sermón, mana hacia el resto de las naciones la salvación. Este fue el primer sermón después de que Jesús es resucitado y ascendido al cielo. A partir de ese, hermano, de aquí empieza lo que se conoce como la iglesia, ¿verdad? Continúa hablando Pedro, derramaré mi espíritu. Es importante conocer en el Antiguo Testamento para comprender esto, debido a que Dios de alguna manera solo daba meras gotas de su espíritu en todos los tiempos anteriores. En otras palabras, no había una permanencia de su Espíritu Santo como lo hay hoy desde el momento en que nos convertimos. No, en el Antiguo Testamento la manifestación del Espíritu Santo era temporal, de manera salpicada, vamos a llamarlo así. Y dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hasta entonces tenemos que ver que en aquel tiempo solamente los descendientes de Abraham son los que les era manifiesto el Espíritu Santo, pero dice que en los posteriores tiempos derramaré de mi sobre toda carne, es decir, aún sobre los gentiles, y lo podemos ver más adelante cuando Dios hace su participación o da de su Espíritu Santo sobre Cornelio y todos aquellos que estaban reunidos. En el verso 18 dice, mas ahora sobre los hijos e hijas, en el verso 18 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bueno, esto, hermano, tenemos que entender que no es literalmente hijos e hijas, sino sobre y sobre siervos, sino que ahora lo amplía a una diversidad de personas sin importar sexo o sin importar edad o rango. Y dice que también verán visiones y soñarán sueños. Este es un lenguaje, Pedro usa un lenguaje, ¿verdad? A través del profeta Joel, porque Joel no vio a la iglesia gentil, simplemente trataba directamente con judíos. Entonces estaba hablando realmente de algo que sucedía únicamente con judíos, ¿verdad? Este lenguaje es usado de una manera que los judíos presentes pudieran comprender lo que estaba sucediendo, porque ellos estaban más relacionados con el Antiguo Testamento y dado que también eran judíos. Todo aquel, en el verso 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare, observe bien, esto señala el establecimiento permanente del periodo de salvación por gracia. Esto no quiere decir que Dios haya rechazado a Israel, como algunos lo aseguran. Pablo lo aclara un poquito más y hace referencia en Romanos capítulo 11, del verso 1 al 5, dice así, digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios no ha rechazado a Israel. De alguna otra manera, Dios ha apartado a cierto grupo de ellos para que sean salvos. Por eso dice así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, Dios no ha desechado. Por eso dice, todo aquel que invocare. Bien, gloria al Señor. Veamos del verso 22 al 28. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora, entendamos aquí algo. Pedro le está hablando a israelitas, a varones que habían ido a Jerusalén, ¿verdad? O más bien que eran auténticos hijos de Abraham, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado. Ahora se refiere a Jesús. Primero demuestra que efectivamente a los que él está hablando son hijos de Abraham, y luego dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Esto en ninguna manera se supone o pone en tela de juicio, como algunos creen y lo dicen y lo expresan y lo enseñan, que pone en tela de juicio la divinidad de Cristo. No, sino más bien Pedro está diciendo que Dios lo confirmó, que Dios respaldaba y el cual encontraba agrado, como lo menciona Lucas capítulo 3, verso 28. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Porque ¿cuál era la intención de demostrar de Pedro? Pedro era la intención de demostrar que realmente Dios estaba respaldando el ministerio de Jesús, ¿verdad? Porque él mismo procedía de Dios, como lo dice Juan capítulo 2, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Observe que todo este acontecimiento, Pedro trata de demostrar la divinidad o la confirmación de Dios al ministerio de Jesús. Por eso he aquí la expresión que ha sido aprobado con o en maravillas, es decir, milagros que Dios hizo por él, ¿sí? Es decir, a través de Jesús. Esto está estrictamente de acuerdo con su progreso desde la humillación hasta la gloria, y con sus propias palabras en Juan capítulo 5 versión 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, ¿verdad? Es decir, Jesús es tanto como Hijo de Dios, según la manifestación terrenal, pero también es Dios. Amén. Parafraseando esto diría así, dichos milagros y maravillas han llegado a sus oídos, ustedes le conocen. Esta parte, hermano, cuando dice, como vosotros mismos sabéis, esta parte, lo más seguro es que Jesús duró 3 años haciendo o trabajando en su ministerio activo. 3 años. Lo más seguro es que en los viajes anteriores, en los años algunas de las fiestas anteriores, que Jesús también iba a Jerusalén, y que también probablemente estas personas estuvieron en Jerusalén, ¿verdad? Porque viajaban a cada fiesta. Probablemente ellos tuvieron contacto con Jesús, y muy probablemente Pedro los había visto. Por eso es que usa la palabra como vosotros mismos sabéis. Es decir, no estaban sabiéndolo en el momento en que Pedro lo estaba predicando, sino que ya también ellos lo habían visto con anterioridad, ¿verdad? Dice, a este entregado por el determinado consejo, quiero que vea, observe detenidamente esto, el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios.
esta parte, hermano, tenemos que entender que Dios mismo ha provocado esto de la crucifixión de Cristo, como lo vemos a través del Antiguo Testamento, para poder rescatar a la humanidad. Es decir, el diablo pareciera que había orquestado la muerte de Jesús, el diablo había aconsejado la muerte de Jesús a los seres humanos, pero no, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios siempre estuvo al pendiente de este proyecto de salvación para la humanidad. Dice, y ahora dice qué fue lo que sucedió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este verso 24 dice, el cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es claro que el autor de la vida no podía ser retenido por la muerte. Era lógico, era imposible ser detenido por ella. Qué tremendo y qué glorioso es saber que nuestro Dios, Señor, desde los cielos viene, se encarna, muere por nosotros en pago y resucita por el simple hecho de que la muerte no lo puede retener. El dador de la vida, era imposible que el dador de la vida la perdiera, porque Él en sí mismo es la vida. Juan capítulo 24, verso 5 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida, hermano. No podía retener la muerte a Jesús. Lo dicho del versículo 25 al 28 es la fracción del Salmo 16 de este sermón, del 25 al 18, como dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré removido, por cuanto mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo corrupción me vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora bien, veamos el verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Algo, hermano, que tenemos que ver con claridad es que cuando Pedro está citando al profeta Joel y luego cita el Salmo 16, ¿verdad? Como lo acabamos de leer ahorita del verso 25 al verso 28, es la cita del Salmo 16 y lo puede confirmar si gusta, puede detener el audio y puede ir a su Biblia y confirmarlo. Bueno, tenemos que ver algo, que Pedro está poniendo como evidencia lo que había dicho David en el Salmo 16, pero luego dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro, observe, y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Es decir, Pedro está diciendo que David dijo, yo veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré removido. Aunque David lo dijo, Pedro está evidenciando que en el verso 29 David lo dijo, pero no se trataba de David. Por eso es que él dice en el verso 29 que David murió y su sepulcro aún está entre vosotros hasta el día de hoy. Es decir, ahí está su sepulcro, ahí está la persona, ahí está enterrado David. Por eso no pudiera ser que aquí se tratara de David, se trataba de alguien más. Porque David, como varón profeta, estaba hablando del Mesías. Y luego continúa diciendo Pedro, ¿verdad? En el verso 30. Pero siendo profeta, ahí lo aclara, y sabiendo
que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces tenemos que entender con claridad, ¿verdad?, que efectivamente David estaba haciendo referencia al Mesías. Y lo está tratando de exponer Pedro. Pedro está explicándolo de tal manera que las personas que lo están escuchando, todos los que venían de otras naciones, pudieran ver y constatar que efectivamente no se trataba de David, sino que se trataba del Mesías y que en el Mesías se cumplía lo dicho en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está citando, te está comprobando Pedro. En Lucas capítulo 1, verso 31 y 32 dice: ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces es evidente que Pedro está tratando de aclarar, de evidenciar la divinidad y el linaje de Jesús como descendencia de David. Y el verso 31 dice: viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Salmo 16, 10 al 11. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque David lo dice en primera persona, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y Pedro confirma de que David todavía está, el sepulcro de David todavía está ahí hasta el tiempo en que lo estaba predicando. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este Jesús era evidente que se trataba de alguien más, del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. A este Jesús resucitó Dios, y entonces dice Pedro en el verso 32, esta es la persona de la cual se refería David en el Salmo 16. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, aquí Pedro se pone junto con los 10 más como testigos oculares de la resurrección. Pero no termina ahí, sino en el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís hoy. En otras palabras, todo lo que ustedes acaban de escuchar, o oír que se habló en las lenguas en las que ustedes han nacido, este es el derramamiento del Espíritu Santo, que es la promesa que Él nos dio. Amén. En el verso 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y en el verso 35, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vuelve a citar otra vez otro salmo, y ahora lo hace en el Salmo 110, en el verso 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Era evidente, hermano, que Pedro persistía en demostrar que de la persona que hablaba David y Jesús es la misma persona. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ahora viene. Pablo se está preparando para su conclusión del sermón. Sepa pues, y empieza a confrontar. Sepa pues, viene la confrontación. Por eso es que la palabra de Dios, el sermón de la palabra de Dios, hermano, no es para apapachar y hacer sentir bien a las personas, para hablar de bendiciones, no, es para confrontar a la persona con el pecado y su participación en dicho aberraciones delante de Dios. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les presenta la conclusión del sermón mostrándoles cómo es que todos ellos eran los responsables de dicha crucifixión. Dice: sepa pues ciertísimamente, por hechos indiscutibles, por predicciones cumplidas y por el sello del Espíritu Santo que fue puesto sobre todos, toda la casa de Israel. Porque en este primer discurso la apelación se hace
formalmente a toda la casa de Israel, los que estaban presentes, como al reino de Dios existente hasta entonces. A este Jesús que vosotros crucificasteis, es decir, el aguijón está al final del discurso. Es cuando se hace el señalamiento del pecado. Probarles solamente que Jesús era el Mesías, que podía haberlos dejado a todos sin sentir conmoción de corazón. Pedro pudo haber evadido esa parte, pero no lo hizo, los confrontó, pero decidió convencerlos de que aquel a quien ellos habían crucificado había sido exaltado por la diestra de Dios y constituido el Señor, a quien David en espíritu adoró antes de que toda rodilla se doblara. Y de hecho, Zacarías lo menciona: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Observa cómo está tan claro? Y los israelitas que estaban escuchando este sermón, rápido lo relacionan, rápido se sienten compungidos, y entonces dice: Dios ha hecho. El propósito de Pedro era mostrarles que estos acontecimientos, en lugar de interrumpir los planes de Dios de Israel, eran la manifestación de su propia misericordia. Ahora observe cómo responde el pueblo que está escuchando esta verdad y cómo Dios, actuando a través del arrepentimiento, dice en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se preocupan y empiezan a hablar, a preguntar. Con una actitud positiva ante la verdad irrefutable, el Espíritu Santo trabaja en aquellos que han puesto atención a la palabra, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a lo que dice San Juan capítulo 16, 8, lo cual había sido prometido por Jesús que pasaría cuando se hablara de su palabra. En el verso 38, Pedro les da la solución y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este sermón no hay un solo pasaje que nos permita pensar que el don del Espíritu Santo haya hecho hablar a estos 3,000 convertidos. No hay. No se menciona que recibieron el don de lenguas ahí estos 3,000. Solo contaba de ser bautizados como evidencia de un arrepentimiento verdadero, puesto que implicaba que dejaría de confiar en su propia justicia para ser perdonados, entregando su vida a los propósitos de Dios. Eso era lo que tenían que hacer: arrepentirse y bautizarse. Bautizarse no como una evidencia de que fueran salvos, sino como una evidencia de su obediencia a Dios. La respuesta a la confrontación es fenomenal. Entonces le dice: porque para vosotros es la promesa, en el verso 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor llamare. Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro, sin percatarse, expresa: y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Está abriendo la puerta a una diversidad de personas para que vengan al Evangelio prometido. Y digo sin percatarse porque ni él mismo lo comprendía plenamente, pero lo comprendería más tarde a través de la revelación o a través de la visión que él tiene cuando está en éxtasis, ahí en Hechos capítulo 10, cuando los lienzos, y luego llega con Cornelio y dice, en Hechos capítulo 10, verso 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ahí entendió.
En Efesios capítulo 2, versos 17 al 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, para que por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Abrió esta diversidad para todo, sin saberlo Pedro, sin percatarse de eso, abrió la diversidad porque realmente estaba siendo inspirado por Dios. Y en el verso 46, y con todas muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta parte, la primera parte dice, con otras muchas palabras testificaban y exhortaban con un sentimiento de urgencia. Los discípulos, hermano, los discípulos del Cristo crucificado, trataban de administrarles, de animarles a que rendiesen sus vidas al Mesías. Sed salvos de esta perversa generación, en la segunda parte, y entonces, como si Pedro ya hubiese visto en el Espíritu lo que se convertiría esta obstinada nación, y quisiera que sus oyentes, aquellos que estaban frente a él, se apresuraren por sí mismos a asegurar su propia salvación. Pablo describe esto en Romanos 1, en Romanos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que teniendo celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es un problema, pero más sin embargo Dios ha abierto la puerta para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, a través de la predicación y la exposición de la palabra. Propósitos del sermón, hermano. Darle libertad al espíritu, pero no es algo como para danzar o hablar en lenguas o profetizar o hacer un desorden, porque a veces malinterpretamos eso de darle libertad al espíritu. Darle libertad al espíritu a veces lo interpretamos como tener un desorden en nuestro servicio. Más bien, darle la libertad al espíritu es ser su instrumento, dejar que él nos guíe, dejar que él nos lleve, que él nos conduzca, dejar que él provoque en nosotros un espíritu de santidad y de urgencia por los perdidos. Eso es darle libertad al espíritu. 2, presentar a Jesús como Mesías prometido, ¿verdad? En otras palabras, el propósito era presentar el Evangelio abiertamente para que las personas pudieran proceder al arrepentimiento. Entonces llevamos 2, darle libertad al Espíritu y presentar el Mesías, ¿verdad? Dejar que Dios nos use, como lo hizo Pedro. Se levantó, le dio la libertad al Espíritu, dejó que el Espíritu Santo lo usara y entonces proclama el Evangelio. 3, evidenciar la responsabilidad de su crucifixión. En otras palabras, señalarlos como responsables, que aunque había sido por el consejo de Dios y con el anticipado conocimiento, aún así ellos tenían responsabilidad, porque habían crucificado a Dios mismo, al Cristo, al Mesías. Y no era porque lo hubieran hecho personalmente, hubieran sostenido la lanza o el clavo, sino por el hecho de ser pecadores. Tú y yo, hermano, también somos responsables hasta el día de hoy de la muerte y la crucifixión de Cristo. Aunque no vivimos en ese tiempo, cuando tú y yo pecamos, es como si sostuviéramos el clavo o le diéramos con el martillo al clavo, o si traspasáramos la lanza. Es lo mismo, hermano. 4, guiar a los escogidos al arrepentimiento. Esto se da al final del sermón, ministrar a aquellos que reciben la palabra.
Y 5, conducirlos a ser instrumentos de Dios. Animarles que busquen a otros llamados y los guíen a su relación con Dios. Esto es nuestra aplicación, hermano, la manera en que podemos asimilar este sermón y lo podemos tomar como ejemplo para poder compartir el Evangelio a aquellos que todavía no lo conocen. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que tengas un bendecido día, ¿verdad? Y que Dios traiga a tu mente y a tu corazón el deseo de servirle, de dejarte usar por Él. No cierres tu boca, quédate en casa, pero no encierres el Evangelio. Que Dios te bendiga. Amén.